Habló hoy. Con Seguridad Radio. El programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR presenta Con Seguridad Radio. Buenas tardes tengan todos. Bienvenidos a Con Seguridad Radio, un espacio creado pensando en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Hoy sábado 10 de abril, aquí en Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Agradecemos al recurso humano que hace posible este programa, en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Mónica Pupo, en los controles José Tobar, asistente de producción Rubén Áñez, quien estará compartiendo con ustedes Alfredo Yuncosa. Transmitimos por rcr750.com, en YouTube rcr750 y en Periscope @rcr750. Con Seguridad Radio llega a ustedes gracias a Siste Alarmas, PIP Security, IFPO, Arcus Group, Corinpro Inca, Protex Seguridad 2013 y Habloy Hoy. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, @CSeguridad Radio, en Instagram, @Conseguridad Radio y en nuestro canal en YouTube, Con Seguridad Radio. Iniciamos nuestra sección Alternativas de Actualización Profesional. Alternativas de actualización profesional. Y hoy tenemos desde Bogotá a Julián Puentes, desde Bogotá, Colombia, doctorando en Pensamiento Complejo, magíster en Seguridad y Defensa Nacional, arquitecto, especialista en Administración de la Seguridad, certificado CPTED en Prevención del Crimen mediante el Diseño Ambiental, certificado CPP y PSP, ambas por ACES Internacional, docente en programas de posgrado en la Escuela de la Policía Nacional, en la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad San Buenaventura y en la Universidad Pontificia Bolivariana. Miembro de IFPO. Saludos, Julián, qué bueno verte, ¿cómo estás? Hola Alfredo, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá? Bien, qué bueno tenerte nuevamente con nosotros, ya eres invitado frecuente de la casa. Muchas gracias por la invitación. Julián, el tema que vas a compartir con nosotros hoy, que vamos a tener la fortuna de escuchar, es con respecto al uso de la fuerza en la protección de los derechos humanos. Cuéntanos tu percepción. Bueno, Alfredo, en el último tiempo y particularmente en nuestra región hemos estado, digamos que, expuestos a diferentes experiencias. Para nadie es un secreto que la protesta social, que es un derecho legítimo de las personas, ha terminado también en una manifestación violenta que no solamente ha afectado los activos, las propiedades de los privados, sino también los bienes públicos y por ende hemos tenido lesiones de nuestros policías, de personas que se encontraban en la calle particularmente como transeúntes y resultaron afectados por estas agresiones. Pero tenemos una condición también apalancada en la protección de los derechos humanos, es decir, la respuesta a esa violencia, la respuesta a esas agresiones, pues demanda también una respuesta del uso de la fuerza. Y particularmente el uso de la fuerza está enmarcado en la protección, en los límites que se ejercen, no solamente en los derechos humanos, sino también por lo que nos dice el derecho internacional humanitario, que es el derecho de los conflictos armados, ¿verdad? Entonces aquí tenemos varios aspectos en ese mix. Por un lado, la fuerza, la respuesta armada que dan las fuerzas de seguridad del Estado, pero en otros casos, cuando se intenta la intrusión o se intenta, digamos que, vulnerar una instalación privada, pues también los guardas de seguridad, dependiendo del nivel de amenaza, tienen que hacer uso de la fuerza. Y en respuesta a esto, y no solamente en nuestros países, en nuestra región, sino en el mundo, han existido algunas iniciativas como el ICOC, el Código Internacional de Conducta para los Prestadores de Servicios de Seguridad Privada, el documento de Montreux, que regula las operaciones de seguridad privada y de compañías militares en seguridad privada, y unas directrices de la ONU para empresas en la protección de los derechos humanos. Esto ha sido, digamos que, consolidado
en principio en una norma de ASIS International que es el PSC1 como Private Security Company y que después fue socializada a nivel mundial por ICOCA y por la ISO Internacional. Entonces, estamos expuestos a esto, no es un desconocimiento, es algo con el que vivimos en el día a día y obviamente hay que prestarle atención para no verse involucrado no solamente en la violación de los derechos humanos, sino también en la reputación que se ve afectada particularmente por este tipo de eventos. ¿Qué tanto aplican, cuál es tu experiencia, qué tanto se están aplicando esas normas internacionales? Sobre todo, vámonos primero a los organismos de carácter público. ¿Hay una consideración sobre estas normas o son dejadas de lado por temas quizás de tipo político? Bueno, particularmente en Colombia, donde he tenido la oportunidad de tener un contacto directo con ese tipo de actividades, a diferencia de lo que uno cree o a diferencia de lo que se ve en los medios de comunicación, la fuerza pública, la policía, el ejército, es decir, las fuerzas militares tienen una capacitación permanente, tienen un entrenamiento permanente en la protección de los derechos humanos. Cuando hablamos, por ejemplo, de estas unidades que responden de manera inmediata, que es el SMAT en Colombia, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, son personas que técnicamente están preparadas, pero sobre todo técnicamente me refiero a la manera en la que da físicamente la respuesta. Pero hay un componente gigantesco en cuanto a la sensibilización, en cuanto a la autorización, en cuanto al uso legítimo de la fuerza, en cuanto a la protección de los derechos humanos, en cuanto a la condición de vulnerabilidad que tiene, por ejemplo, una persona que no hace parte del enfrentamiento, pero pues que obviamente resulta afectada por esto. Definitivamente hay un conocimiento, una instrucción, una capacitación gigantesca. Es natural, digo yo, que se encuentren personas lesionadas, y cuando digo que es natural es porque la naturaleza de los conflictos genera precisamente que hayan pérdidas, que hayan lesiones. Uno no puede pretender ir a un conflicto armado, ir a una lucha armada esperando salir ileso, ¿sí? Y uno muchas veces aquí en nuestro contexto, particularmente en ese contexto político, ¿cómo es posible que la policía golpee a una persona? Obviamente no puede ser, un policía no podría golpear a una persona. Sin embargo, la dinámica de la situación hace que el uso legítimo de la fuerza implique una agresión a unas personas, por un lado. Por otro lado, hemos encontrado algunos conceptos donde dice es que el uso de la fuerza por parte de la policía es excesivo. Pues claro, porque la policía tiene la misión constitucional de mantener el orden, y para mantener el orden la fuerza pública tiene que superar la fuerza de la agresión, tiene que exceder la agresión. Y aquí se crea una polémica, hay redes sociales que atacan, pero cuando se mira esto desde la luz del derecho internacional humanitario, desde los conflictos armados, estamos amparados bajo esa legislación. Casi que en algunos debates dice, bueno, pues no quiere estar lesionado, pues no agreda, no ataque a la policía. La policía es la institucionalidad, que cometen errores, claro, no todos los dedos de la mano son iguales, y particularmente, como yo digo popularmente, el que sale a manejar un vehículo está expuesto a tener un accidente de tránsito. El que usa la fuerza está expuesto, o el que agrede está expuesto también a que lo agredan. Entonces el tema no pasa particularmente por el uso de la fuerza, por las dinámicas de la policía, por las dinámicas de una manifestación social que algunos desadaptados han autorizado para agredir a la fuerza pública, sino que básicamente se remonta a unos temas de comportamiento y de conciencia. ¿Qué tanto crees tú ahora desde el punto de vista de lo que es el sector privado? ¿Qué tanto hay esa conciencia en la aplicación de este tipo de normativas cuando se trata del uso de la fuerza en el sector privado? Bien, Alfredo, pasé por alto decir, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los promotores de la defensa de los derechos a nivel mundial, han publicado unos documentos, hay uno buenísimo que se llama Violencia, uso de la fuerza, y ahí dice, y están, digamos que con esa visión supranacional, cómo es que la fuerza pública debe actuar. Y cuando uno mira la realidad y mira lo que dice el documento, es parte de la naturaleza del tipo de conflicto en el que estamos. Cuando migramos a la parte privada, entonces ahí aparecen estas normas, como por ejemplo la ISO Internacional publicó en el 2015
pero recién desde el año pasado, antepasado, está haciendo difusión en la región la norma ISO 18788, sistemas de gestión en operaciones de seguridad privada. Y entonces es el uso de la fuerza, tanto de fuerza letal, entiéndase armas de fuego, como el uso de las armas de letalidad reducida y un continuum de la fuerza, es decir, escalar o desescalar el nivel de respuesta dependiendo del nivel de la amenaza. Y hay una conciencia muy fuerte con eso. Es decir, estamos encontrando que las empresas de seguridad que utilizan armas, empresas de seguridad privadas que operan localmente, pero a nivel mundial, empresas o compañías militares de seguridad privada que trabajan en ambientes complicados como el centro de África, como Afganistán, el Oriente Medio, Haití. De hecho, también hay unas experiencias con respecto a lo que ha ocurrido allí en estos países, pero definitivamente sí hay una conciencia de, por un lado, proteger el negocio, es decir, proteger la práctica de la venta de los servicios de seguridad, proteger los derechos humanos de los usuarios, de los mismos empleados y el personal del cliente, y por otro también proteger la reputación de las organizaciones. Hoy en día en estos ambientes VICA, volátiles, inciertos, complejos, ambiguos, encontramos que todo lo que sea institucionalidad o todo lo que sea uso de la fuerza, todo lo que esté expuesto, que sea sensible a la violación de los derechos humanos, tiene una lupa muy grande. Entonces, proteger los derechos humanos va mucho más allá de solamente proteger las libertades individuales, porque también incluye proteger la reputación de las empresas que prestan el servicio, pero también de las empresas que contratan ese tipo de servicios. Así es, Julián. Ahora te hago una pregunta. Fíjate bien, las experiencias que tú has planteado, muy enriquecedoras, por ejemplo, en el caso de Colombia, pero es que la Policía Nacional de Colombia específicamente y varios cuerpos de seguridad colombianos, al igual que en Chile y quizá en Ecuador, son países que son reconocidos por la calidad de servicios y de cuerpos policiales que tienen. Lamentablemente no es la característica general de la región. Quizá esta falta de aplicación, esta falta de interés, quizás esta falta de voluntad política es la que, entre otras cosas, favorece a esa pobre percepción que tiene el ciudadano común de sus organismos policiales en el resto de los países. Sí, de acuerdo. Como decía Simon Bachman, estamos en la era de la sociedad líquida, donde las instituciones sólidas se esfumaron, se debilitaron, se derritieron, y entonces estamos en esta sociedad líquida donde no hay, digamos que, una concepción amplia sobre lo que es la institucionalidad desde ese concepto de la solidez. Cuando se ha perdido esto, cuando estamos entonces en unos contextos donde la gobernabilidad es débil, donde el principio de legalidad, donde el Estado de Derecho es difuso, es decir, no hay una lectura clara de este tipo de políticas por parte de algunos estados, pues se da todo tipo de interpretación. Es decir, ya la seguridad legítima, la seguridad del Estado, pues se le falta el respeto, se menosprecia, se le ataca de manera permanente, se generaliza por los errores de alguno, entonces todas son manzanas podridas. Entonces digamos que sí estamos ante una falta de respaldo, por un lado desde algunos gobiernos, pero sobre todo de las comunidades, desde la misma opinión pública, los medios de comunicación, las redes sociales, las noticias falsas, pues de alguna manera contribuyen al deterioro en este tipo de percepciones. Bueno, gracias Julián por tu tiempo. Nuevamente es un gusto para nosotros tenerte aquí y estamos seguros que en otra oportunidad seguiremos conversando contigo. Estuvimos con Julián Puentes, consultor de seguridad directamente desde Bogotá, Colombia. Gracias, Julián. Gracias a ti, Alfredo, y un saludo especial a tu audiencia. Un abrazo. Gracias. Señores, vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos.
Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corimproinca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Abloy Hoy ofrece innovaciones de seguridad y cierre dedicadas a crear más confianza en el mundo. Al combinar la experiencia digital y mecánica, Abloy Hoy desarrolla soluciones de seguridad líderes en la industria que protegen a las personas, las propiedades y los negocios. Abloy forma parte del grupo ASA Abloy, el líder mundial en soluciones de acceso. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbaneja le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Dentro de las opciones de capacitación que recomendamos, el sábado 24 de abril y hasta el 10 de julio se estará realizando el curso Gestión de la Protección Ejecutiva Entorno Latinoamericano en modalidad 100% online, organizado por Arcus Group y el Security College US. Es una propuesta académica que, aunque considera normativas y mejores prácticas internacionales, está especialmente diseñada para la realidad de América Latina. Cuenta con la participación como facilitadores de 9 reconocidos profesionales desde República Dominicana, Estados Unidos, Colombia, Argentina, México y Venezuela. Los cupos son limitados, así que no deje su inscripción para última hora. Para más información, escriba el email mp.arcusgroup@gmail.com. Vamos a iniciar nuestra sección conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y hoy tenemos con nosotros a Mario Mármol García, abogado con una amplia trayectoria en el mundo de la seguridad, consultor en riesgos especiales. Y bueno, ya es la segunda vez que te tenemos, Mario. Qué gusto tenerte. ¿Cómo estás? No, Alfredo, para mí es un placer siempre estar contigo, con tus radioyentes, intercambiando opiniones sobre el tema tan importante que es la seguridad en el país. Bueno, a raíz de una de las producciones que tuvimos
en el programa donde estuvimos también a Javier Ignacio Mallorca de Miguel Dao, que tú nos acompañaste. Correcto. El tema del secuestro obviamente fue uno de los que más atención llamó. Por eso quisimos hacer un especial sobre secuestro y extorsión. Mario, ¿cuáles son los modos de operar más comunes que utilizan los secuestradores en Venezuela? Sí, fíjate, Alfredo, extraordinaria pregunta. El 70% del modus operandi que usan los secuestradores, en sentido general, ahí están los secuestradores que se dedican al área o al secuestro express o al secuestro clásico, el 70% ocurre por interceptación de la víctima con ocasión al vehículo. Con ocasión al vehículo significa que tú puedes estar en el traslado vehicular o puedes estar estático dentro de tu carro esperando a alguien o abordando tu carro en un estacionamiento. Pero el 70% de los casos ocurre de esta manera. Solamente un 30% o menos ocurre de otra manera. ¿Qué puede ser? Que hemos tenido casos que muy lamentablemente en el secuestro clásico, como hay información de la víctima, a la persona la sacan de su oficina, si está a nivel de una avenida, o lo sacan de su casa si es que vive solo, lo extraen, o si con esta nueva modalidad que ya va para un año, que es estas ventas engañosas a través de portales, donde la persona observa un anuncio en estos portales de, por ejemplo, un vehículo automotor a buen precio y lo citan en una zona urbana o suburbana donde ahí es plagiado y llevado a un sitio de confort de la banda. Este último modus operandi se ha hecho como muy común. Hemos visto mucho en noticias, redes sociales que comparten información respecto a personas que son víctimas, porque prácticamente ahí abarca casi toda escala social. O sea, no solamente se van a la escala social alta, sino clase media también, ¿no? Correcto. ¿Qué es lo que sucede? Que es un phishing, es una pesca. Y como el venezolano siempre es muy astuto a la hora de comprar, es decir, siempre busca lo que llamamos nosotros la ganga, lo que se dice policialmente como la ganga, y que es la oferta. Entonces, si por ejemplo están vendiendo un vehículo año 2015, que el valor de costo promedio puede ser $20,000 y lo ofrecen $15,000, eso va a generar mucha demanda y la persona, digamos así, le llama la atención ese bien y se procura rápidamente a contactar a estas personas y va a donde lo citen sin pensar el riesgo o el peligro que corren, simplemente porque piensa que tiene una oferta ya en la mano, ¿no? Los sitios más comunes son los valles del Tuy, aquí por el hipódromo en Las Mayas, un sector de Aragua cerca de Mariara, inclusive funcionarios policiales han caído en este modus operandi y han sido secuestrados y muchos de ellos han perdido la vida, ¿no? Así es. ¿Existe un perfil general del secuestrador en Venezuela, de ser así como es? Sí, ciertamente, para hablar en principio genérico, Alfredo, porque con fin académico, ¿no? El secuestrador es un antisocial, es un sociópata, es un delincuente que no siente ningún tipo de conexión con los miembros de una sociedad, no siente ningún tipo de compasión, de sentimiento. No, el secuestrador va a lo suyo, que es el dinero, el hacerse de la víctima para procurar un rescate, que es el dinero. No le importa el daño psicológico, el daño moral, el daño a la familia. Es decir, es un verdadero sociópata que va a procurarse su objetivo. Ahora, si hay una diferencia entre el perfil del secuestrador express y el secuestrador clásico. El secuestrador express es un secuestrador mucho más violento, es un secuestrador mucho más agresivo, es un secuestrador que en los primeros 20 minutos, 30 minutos se exacerba mucho el ánimo, es muy violento físicamente con las víctimas, es muy violento psicológicamente también con los interlocutores de la víctima, es decir, con los que negocian, es muy intransigente, te pide o te solicita una cantidad de dinero por el rescate y de allí va a demostrar demasiada intransigencia con vulgaridades. Es decir, realmente estás viviendo una película de terror si caes en manos de estos delincuentes. Ahora, el secuestrador clásico, como un secuestro ya planificado, es mucho más frío, trata mejor a la víctima, tiene como más nivel, pocas veces es violento, tiene mayor rasgo de un buen negociador, entabla una negociación como más sincera con las víctimas y eso te permite a los familiares estar como más tranquilos. Ahora, no nos confundamos, Alfredo, ambos secuestradores pueden ocasionar daños irreparables. Y que esto se entienda, ¿no? Ahora, hay algo que me llama la atención. En el caso del secuestro express, ese nivel de violencia para con la víctima forma parte
de ese añadido para la negociación, para presionar a quienes van a pagar, o hay detrás de eso un tema de resentimiento social, de tema psicológico? ¿Por qué esa violencia hacia la víctima? Yo entiendo quizá, sé por qué, pero para quienes nos escuchan, Claro. ¿por qué esa violencia hacia la víctima? Porque se pudiera entender que fuera violento con quien va a pagar, con quien está negociando, que quisiera presionar y dijera lo voy a matar. Muy buena pregunta a fines académicos, disculpa que lo... ¿Qué es lo que ocurre? Realmente el secuestro es un secuestro empírico, no hay información de la víctima, y como no hay información de la víctima, el delincuente se asegura, digámoslo coloquialmente, por ambas puntas de comunicación, saber cuál es tu capacidad económica. Entonces, para lograrlo empíricamente, y como son, entre comillas, mi hermano Fermín lo ha bautizado como los cocos secos, Así la única manera es infundir gran violencia a la víctima. Y esa violencia, ellos piensan que en esa violencia van a obtener la verdad o la capacidad económica de este grupo familiar llamado víctima. Eso lo ese psicoterror se lo hacen al plagiado, pero también se lo infunden al negociador de la familia. Eso por un lado. Y segundo, obviamente, el gran odio social que tienen, que lo demuestran, como lo hemos llamado, el rasgo perverso. ¿Qué es rasgo perverso? Es, a pesar de que ellos van a obtener un rescate, a pesar de que se cerró la negociación de manera positiva para ellos, bueno, te sellan con un rasgo perverso que es el maltrato psicológico y muchas veces físico. Te apagan cigarros, te golpean en el lugar de cautiverio con objetos contundentes en las rodillas. Eso lo hemos visto en víctimas, inclusive ya habiendo cerrado la negociación, ¿no? Entiendo. ¿Qué tanto se ve la participación de la mujer en actividades de secuestro? Bueno, realmente la mujer en las bandas que se dedican a este tipo delictual, sí, hay un incremento. La mujer hoy día tiene un accionar más representativo. ¿En qué sentido? La mujer puede ser usada como señuelo, la mujer capta información, traspasa la información, es decir, lo que se conoce como policialmente las pichadoras, pichan información. La mujer más activamente, me recuerdo en una banda delictiva que se dedicaba a secuestrar a víctimas de una cadena de farmacia, ingresaban a la farmacia, marcaban a las víctimas y por celular avisaban que la persona estaba sola, que inclusive detallaban el cinto de las personas para si estaban armados y daban información. Pero también la mujer es miembro activo en los lugares de cautiverio para cuidar a las víctimas. Inclusive la mujer hoy día lleva fe de vidas cuando se entregan fe de vidas físicas en secuestros clásicos, secuestros de tiempo. Es decir, la mujer sí tiene un rol más protagónico en las bandas delictivas que se dedican al secuestro. En el caso de lo que pudiéramos llamar participantes o cómplices involuntarios, existen, me refiero a personas que pudieran verse obligadas a darle facilidades a los secuestradores, facilidades logísticas, comida, un espacio donde mantener a las víctimas en barrios o zonas dominadas por bandas criminales. Sí, bueno, quisiera acotar algo en este particular, Alfredo. El término cómplice involuntario no existe, pues. O eres cómplice o no eres cómplice. Cómplice involuntario no existe ni en nuestra legislación, no existe en la ley especial, en la ley contra extorsión y secuestro, el artículo 11, habla de cómplice, que es todo aquel que facilita que se lleve a cabo el delito. Pero aún bajo la presión de que tienes... esto fue una conversación que salió de un grupo de colegas y por eso quería aprovechar tu presencia acá. ¿Qué sucede cuando en un sector cualquiera, una banda criminal de estas que tantas hay en Caracas, Cementerio, Cota 905, etcétera, etcétera, le dice a una familia, tienes que obligatoriamente la presiona, pues. Presionar con un tema hasta de la muerte? Claro, eso en principio la ley del artículo 11 te habla de los cómplices, ¿no? Los cómplices, todo aquel que facilita de alguna manera para que el delito se materialice. En ese caso que tú estás poniendo en particular, obviamente yo me gustaría hablar más de los tontos útiles. Los tontos útiles son aquellas personas que son usadas por este grupo delictivo y de manera con subterfugios de engaño le sacan algún tipo de información sin que esa persona sepa. Eso puede darse. Ahora, que voluntariamente tú entregues una información está penado por la ley, ¿no? Claro. Es diferente. Claro. Habría que ver, de todas maneras, estimar en un juicio cuál fue la participación de esas personas.
en cuanto a ese hecho, ¿no? Pero en principio la ley habla de todo aquel que facilite de alguna manera información, logística, cuide, para que se materialice el secuestro, va a estar penado por la misma pena que es como un coautor, pues, digámoslo así. Correcto. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Estamos con Mario Mármol García. En pocos minutos regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardo de personalidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corinpro Inca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad. Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Abloy hoy ofrece innovaciones de seguridad y cierre dedicadas a crear más confianza en el mundo. Al combinar la experiencia digital y mecánica, Abloy hoy desarrolla soluciones de seguridad líderes en la industria que protegen a las personas, las propiedades y los negocios. Abloy forma parte del grupo ASA Abloy, el líder mundial en soluciones de acceso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Te está escuchando con Seguridad Radio. Seguimos con Mario Mármol García, consultor en riesgos especiales. Mario, ¿qué comportamiento ha tenido y tiene el secuestro durante la pandemia? ¿Hay ciudades o estados donde esta actividad delictiva es más predominante en estos momentos? En estos momentos, bueno, vamos a hablar del año pandémico. Los primeros 6 meses, de marzo a septiembre, fueron, gracias a Dios, el secuestro brilló por su ausencia. Pero ya cuando empezamos en octubre, ese último trimestre del año pasado, hubo un aumento del secuestro express, pero también del secuestro prolongado, el secuestro de tiempo, el secuestro clásico, que se mantiene hasta la fecha. Creo que hay 2, 3 personas en cautiverio en estos momentos en Caracas. Caracas siempre, la capital, es una plaza fuerte para este delito. Tenemos los Bajos Mirandinos, tenemos Carabobo y parte del Zulia con secuestro y muchas extorsiones también en el Zulia. En el caso del secuestro express, antes el secuestro express era cuestión de horas, pero se han dado casos donde se extiende algunos días. ¿Por qué esa tendencia? Bueno, hay varias variables que influyen allí. Primero, el delincuente ha entendido o ha creado zonas o áreas de fortaleza. Zonas o áreas donde ellos tienen su confort, tienen su seguridad. En esas áreas
es que ellos procuran llevar a las víctimas y bueno, como esa área brinda esa protección, esas bandas que antes vivían allí, que se dedicaban al secuestro express, es decir, secuestran a una persona a las 8 de la noche y ya a la 1 de la mañana la están liberando porque habían cobrado el rescate, ahora se pueden dar el tupé, como tienen esas áreas de confort, de seguridad, de mantenerlas en cautiverio varios días. Y es lo que está pasando sobre todo aquí en Caracas. Grupos delictivos del oeste de Caracas que antes se dedicaban, como te dije, a un secuestro de minutos o de horas, ahora guardan o mantienen a las víctimas secuestradas durante días, inclusive semanas. Eso es un factor. El otro factor es que el hecho propio de la víctima, Alfredo, la misma víctima en los primeros minutos, por ese gran psicoterror de que hablábamos, de repente un grupo delictivo que quería secuestrar o mantenerlo durante unos minutos o unas horas, se da cuenta que la capacidad económica de esa víctima es mayor y empieza a gestionar sitios de cautiverio de manera improvisada. Eso también influye, o sea que es el hecho propio de la víctima, pero también puede ocurrir un error en la negociación que también procure esto. Por ejemplo, el interlocutor negociador de la familia ofrece un dinero que es mayor al esperado por el grupo delictivo y también entonces el grupo delictivo va a improvisar lugares de cautiverio. Todas esas son variables que pueden influir en que el secuestro trascienda en el tiempo, pues, o aumente en los días o las horas de tiempo. Sigue sucediendo que quizás un secuestro express, un tanto improvisado, y logra identificar que esa víctima tiene una capacidad mayor, entonces venda a la víctima a estas bandas que sí tienen la capacidad de quedarse con él. Mira, Alfredo, con mucha seriedad te voy a decir lo siguiente. Estamos asesorando familias desde hace años, desde el año 2001. Tú conociste a mi padre, quien fue mi gran profesor en esta materia, y desde el año 2001 lo acompañaba yo en estas asesorías. Mi papá era asesor mucho tiempo de la comunidad hebrea en el país y a grandes empresarios de aquí, y nunca yo he visto que eso suceda. O sea, son casos excepcionales que eso pueda darse, sobre todo los casos en frontera, o casos muy particulares que me voy a reservar ahorita porque no puedo mencionarlos, pero yo diría que el menos del 5% de los casos en que se vende. Es decir, normalmente, ¿qué ocurre? Cuando un grupo delictivo, en el ejemplo que tú estás trayendo a colación, se da cuenta de que la víctima tiene una mayor capacidad de pago, ese mismo grupo delictivo empieza a improvisar lugares de cautiverio, ellos mismos. Eso no quiere decir que se venda. Yo me recuerdo el secuestro de un señor que tenía restaurantes en Caracas, y el señor, después de la División Nacional contra el Torcido y Secuestro, lo rescató en la carretera vieja de La Guaira. ¿Y qué decía el señor, la víctima, en su entrevista? No, si en esta semana me cambiaron como 8 veces de casas. Eso fue un error que cometió el familiar en la negociación. Ofreció mucho más de lo que ellos esperaban para un secuestro express, pero ellos empezaron a improvisar cuando se dieron cuenta que tenían la gallinita de los huevos de oro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, pero no es que se vendió, es que la misma banda del TIA empieza a gestionar lugares que puedan, y ofreciendo obviamente un pago por eso, ¿no? Así es. El secuestrador por lo general selecciona víctimas potenciales por algunos símbolos de ostentación. La pregunta, en plena crisis, en la crisis que tenemos en Venezuela desde hace años, ¿hay quienes aún ostentan sin mantener un esquema de protección? Sí. Porque tú puedes entender que alguien ostente, pero tiene un esquema de protección, pero es que lo haga sin tener gente que te muy buena pregunta. ¿Qué es lo que ocurre? Es que habría que analizar cuál es el esquema de protección. Realmente es un esquema de protección lo que usted tiene, o usted tiene 2 personas que le llama escoltas y le da un armamento y ya usted se siente protegido. Por eso era la pregunta. Claro, no. Lo que pasa es que hay un error en el esquema de protección. Muchas personas piensan que tener a Rambo y a Jean-Claude Van Damme está protegido, y no es así. No es así. El esquema de protección va más allá de eso. Las personas con un aspecto físico armado es solamente un eslabón en una cadena de protección. Entonces habría que profundizar eso, ¿no? Pero más allá de eso, usted sabe realmente quién lo está cuidando. Usted sabe realmente si ese grupo de protección puede responder a una arremetida de un grupo delictivo. Por ejemplo, los grupos que están secuestrando ahorita en Caracas son 8 individuos con fusiles o subfusiles, inclusive con carros blindados robados. O sea, un esquema de protección de 2 personas o de 4 personas puede hacer una reacción efectiva frente de esta amenaza.
Eso es lo que habría que analizar y eso es lo que realmente pasa sobre todo con los que tienen una capacidad media o alta que pueden ser objetos de los secuestros, que realmente nosotros siempre decimos, hay que perder la humildad en seguridad, Alfredo. Si usted está dentro de una variable para ser como objeto de un secuestro, usted tiene que invertir en seguridad. Así y la inversión no es nada más 2 personas que lo cuiden en una moto o una moto atrás. ¿Cuántas personas nosotros nos han consultado seguridad y hemos visto que la señora no le gusta que la protege, entonces tiene un solo individuo atrás de una moto? Eso es un esquema de protección. Bueno, realmente eso no da... Bueno, esa persona en una moto atrás, hasta un muchacho con una china lo neutraliza. Entonces, realmente eso es lo que habría que analizar, ¿no? Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Bueno, te lo dije anteriormente, tenemos 3 personas o 2 o 3 personas hasta el momento secuestradas en Caracas y de alto nivel. Esas personas estaban cuidadas. Entonces hay que perder un poco la humildad, ¿no? Así es. Culturalmente, el ciudadano común en Venezuela tiene conciencia del delito del secuestro, porque pareciera que la gente, igual que sucede con algunos otros delitos, pero es un poco, eso le va a pasar al otro, eso no me va a pasar a mí. Y en consecuencia no le presto atención, no desarrollo hábitos de prevención, etcétera, etcétera. ¿Tú qué opinas? Sí, seguramente. Hay un sector que hoy día sí, muy lamentablemente, no hago una analogía con el tema pandémico. Ahora que se ven más casos cuando nos estamos empezando a cuidar. Antes no creíamos en el COVID. Con el COVID es lo mismo que pasa con el secuestro. Le pasa a Alfredo, le pasa a Mario, pero a mí no. Eso se llama el estado de negación. Estamos en un estado de negación de que el secuestro no me toca a mí. Y si me toca, eso lo resolvemos con un poquito económico allí. Y no es así. Uno tiene que ir más allá. ¿Por qué, Alfredo? Porque hay imponderables. En el recorrido del delito del secuestro hay imponderables. Hay riesgos que usted no puede controlar, hay daños que usted no puede medir. En el secuestro 2 más 2 a veces no es 4. Usted, una vez que está secuestrado, una muchacha me lo preguntaba y me hiciste recordar, Alfredo, mi papá está en riesgo. ¿Esto es un delito de riesgo? Es un delito de altísimo riesgo. Porque nosotros no podemos controlar acciones humanas de terceros. Nosotros no sabemos qué puede pasar en la banda delictiva. Nosotros no sabemos si a su papá lo metieron en un monte y lo pica una mapanare, una culebra. O sea, hay tantos imponderables que no sabemos. Entonces, realmente hay un estado de negación en actual momento en algunos ciudadanos. Y bueno, tú no ves a veces personas, ojo, y yo soy deportista, pero tú no ves a veces personas trotando, todavía no ha salido el sol y están trotando en sitios o en lugares de un estrato social elevado. Me recuerdo de Hernán, un amigo artista marcial también. Él es de una zona popular de Petare, y él trotaba en la lagunita y fue secuestrado en la lagunita. Los delincuentes, Alfredo, no le creían que era de Petare. Wow. Claro, porque él trotaba en una zona, un perfil muy alto, y cuando él fue secuestrado, los delincuentes no le creían, inclusive le dieron muchos golpes, hasta que lograron entender que él era un muchacho artista marcial, que era de Petare y que simplemente se entrenaba en el Hatillo, en la lagunita. Entonces, eso ocurre y es un estado de negación, por eso que hablamos siempre de la parte de prevención, ¿no? Así es. Vamos a un receso comercial y ya regresamos. Enseguida regresa con Seguridad Radio. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Siste Alarmas es la estación central de monitoreo de mayor prestigio en Venezuela. Satisface las necesidades de protección de sus clientes mediante la prestación de servicios de seguridad de óptima calidad a través de la aplicación de tecnología de punta, integración de servicios y personal altamente capacitado. Visite su página web sistealarmas.com. VIP Security es la más reconocida organización en toda Venezuela por ser líder en brindar servicios de seguridad para eventos a gran escala, logística, asistencia y resguardabilidades. Contáctelos en Caracas al 0212-271-1164. IFPO, Soluciones Educativas de Seguridad. Corinpro Inca, soluciones adaptadas a los requerimientos específicos en materia de seguridad.
Experiencia, profesionalismo, calidad y tecnología aplicada a la protección integral. Su protección, nuestra profesión. Protex Seguridad 2013, Compañía Anónima. Empresa venezolana a la vanguardia en los servicios de seguridad privada. Contáctelos al 0412-012-4313 o al 0281-275-2876. Visite su página web corporacionprotex.com.be. Su seguridad es número 1. Abloy Hoy ofrece innovaciones de seguridad y cierre dedicadas a crear más confianza en el mundo. Al combinar la experiencia digital y mecánica, Abloy Hoy desarrolla soluciones de seguridad líderes en la industria que protegen a las personas, las propiedades y los negocios. Abloy forma parte del grupo ASA Abloy, el líder mundial en soluciones de acceso. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneja. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Ya está de vuelta con Seguridad Radio. Conociendo a nuestros profesionales del gremio de la seguridad. Y seguimos con Mario Mármol García desarrollando el tema del secuestro. Hay personas que por su condición natural los secuestradores evitan, por ejemplo, a niños pequeños, personas enfermas, adultos mayores. Sí. Normalmente el objetivo de los secuestradores es personas jóvenes adultas, pero nunca niños, nunca infantes. No es que no se hayan dado caso, Fredo, pero vía excepcional, como el caso del niño en diciembre del Táchira, pero no es normal, y mucho menos personas ancianos, abuelitos, porque dentro de todo, como regla general, Alfredo, el delito de secuestro, o lo que se llama en otros países el secuestro extorsivo, que es el secuestro económico, que tú persigues un rescate por la libertad de la persona, no persigue el homicidio. O sea, no quiere que a la víctima le pase nada. Más bien todo lo contrario. Si a la víctima le pasa algo, pierdo el negocio. No estoy haciendo apología al delito, simplemente estoy diciendo como ellos lo ven. Tú no vas a lesionar a la gallinita que te pone los huevos de oro, tú la cuidas, esa es la idea, ¿no? Entonces, los abuelitos o las personas de la tercera edad no son susceptibles de entrar en ese mercado, digámoslo así. Y tampoco los niños requieren estar cerca de su mamá, los infantes requieren estar cerca de su madre. Eso no quiere decir que no se hayan dado casos, excepcionalmente se han dado casos, y bueno, la historia policial de Venezuela lo dice, en niños, adolescentes y personas de la tercera edad han ocurrido casos, pero no es la regla. No es tan común. ¿Tienes algunas cifras aproximadas sobre los casos de secuestro que terminan con la muerte de la víctima? Por lo general, ¿qué produce ese desenlace? O sea, ¿qué es lo que genera que la víctima muera? Bueno, cifras oficiales difícil de conocer, todos lo sabemos, pero sí te puedo decir que por experiencia ese resultado nefasto debe estar menos del 5%, puede estar hasta el 3%. ¿Qué puede producir el fallecimiento de la víctima? Hay varias razones. La primera, si la víctima reconoce a su victimario o a algún miembro de la banda delictiva, o estos se pueden dar por reconocido a futuro, casi siempre se hace resultado trágico, que es el fallecimiento de la víctima. Otros imponderables, que la persona tenga una cardiopatía y fallezca, que vayan para una montaña y en la montaña lo pique una culebra venenosa y se muera. El hecho propio de la víctima, que la víctima trate de huir, de escaparse, de desarmar a uno de los delincuentes, también produce eso. Errores en la negociación. Fatal que un negociador
rete, insulte, ofenda o caiga en desigualdades con el negociador del grupo delictivo. Un negociador nunca reta o debe retar a la banda delictiva, más bien el negociador es un pacificador de la negociación, siempre calculando sus objetivos, calculando los resultados, pero no reta a la víctima. Y obviamente una mala actuación de la policía en un procedimiento, un mal proceder de investigación policial. Esas son las causas por las cuales se pueden dar ese resultado, ¿no? Por lo general, las víctimas de secuestro denuncian ante los organismos policiales o en lo posible tratan de llegar a acuerdos privados. Bueno, si vamos a las cifras negras del secuestro, que deben estar rozando un 80%, hablo del 80% de cifras negras en la fase mientras que dura el secuestro. ¿Por qué? Es importante esto. La ley te obliga a la denuncia, te obliga. Todo aquel que tenga conocimiento de este hecho debe denunciarlo, pero la ley no te especifica cuándo, Alfredo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que durante que se comete el plagio, hasta que la víctima siguiente, las familiares ponen la denuncia. Hay una en algunas personas, y es sobre si la actividad de consultoría privada es una actividad legal en el tema de secuestro, precisamente porque hay algunos desconocimientos en el ciudadano común sobre temas legales, ¿no? ¿Está limitada a organismos de seguridad del Estado o es una opción que pueden considerar los ciudadanos y están en su derecho? Fíjate, la asesoría en términos legales está amparada por la Constitución Nacional en el artículo 49. Todo aquel tiene derecho a hacerse asesorar legalmente. El artículo 49 se refiere más que todo a los que están siendo investigados, pero si llegamos a un principio de igualdad de las partes procesales, lo que opera bien para el investigado opera igual para la víctima. Todo aquel tiene derecho a hacerse asesorar legalmente por su abogado de confianza o su representante legal de confianza. Eso está amparado por la Constitución Nacional. Pero vamos más allá. La ley especial no habla nada de las asesorías legales. La ley orgánica contra el secuestro de extorsión lo que te habla es de la obligación de denunciar. Y para las empresas en materia de telecomunicaciones, la obligación de colaborar con la investigación, ¿no? O sea, que es perfectamente legal que alguien que se considere víctima, es más, está dentro de los derechos de la víctima, hacerse asesorar legalmente. Recordemos que el secuestro es un hecho ilícito, es un tipo delictual, claro, que las personas tienen, si se consideran víctimas, derecho a consultar con su abogado o con su representante legal. Así que es perfectamente legal, pero siempre dando parte a la autoridad competente del hecho que se está investigando. Así es. ¿Cuál es tu percepción de la eficiencia de los organismos de seguridad del Estado especializados en secuestro? Bueno, sinceramente, honestamente, pienso que el recurso humano es muy valioso. Pero ojalá que el recurso humano o la parte del aporte tecnológico del Estado estuviese a la par del recurso humano. O sea, realmente los funcionarios de las unidades élites, inclusive del CONAS, del CICPC, que trabajan en esta materia, hacen de tripas corazones. O sea, trabajan con las uñas. Yo quisiera ver mayor dotación de unidades policiales, de logísticas, de drones, de visores nocturnos, de máquinas interceptadoras de llamadas. Quisiera ver más aportes tecnológicos a estas unidades, pero no lo hay. Es decir, yo considero que, sin embargo, dentro de lo que pueden ellos aportar, lo hacen bien. Hay personas muy calificadas, sobre todo en la División Nacional contra Extorsión y Secuestro. Hay funcionarios que tienen años investigando este delito, luchando, combatiendo este delito. Te puedo hablar de funcionarios que tienen más de 15 años en esta labor y considero que siempre es bueno escuchar a los expertos. ¿La extorsión ha subido en el país? La extorsión es un delito que llegó para quedarse, Alfredo. Pero en cuanto a frecuencia, ¿ha subido, se mantiene, ha bajado con este tema? Sí. En pandemia, obviamente, como hay restricciones de libre tránsito, ya las personas a las 4 o 5 de la tarde están en su casa, obviamente es una modalidad delictiva que voy a hacer una pausa. ¿Qué busca el delincuente común? El delincuente común, cualquier tipo de delito que busca, dinero y poder. Entonces, es una manera de hacerse dinero sin mayor riesgo, con una llamada. La mayoría de las extorsiones son carcelarias. Un dato simple que pueden obtener por una red social, por Instagram, por Facebook, ya lo usan como para extorsionarte, o simplemente un aviso clasificado en un portal o en Google que busquen talleres, por decirte algo, pues es fácil para poder extorsionar. Entonces la gente cae en ese temor, en ese psicoterror y procuran pagar la extorsión. Pero sí, es un delito que está en ascenso, tiene sus altibajos, pero en pandemia ha aumentado.
Nos queda poco tiempo, pero ¿cuáles son los modos de extorsión más extendidos en el país? En Caracas o en los estados centrales, la llamada telefónica de un recinto penitenciario es la más común. En el occidente del país tenemos también llamadas de recintos penitenciarios, pero con la modalidad que se te hacen presente al lugar donde tú trabajas, donde tú vives, y usan un artefacto explosivo que ha llamado mucho la atención, este modus operandi, que no se veía tanto. Eso viene de un año y medio para acá. También en Lara hay unos casos semejantes, gracias a Dios no se ha traído a la parte central del país, pero la llamada de la extorsión carcelaria es la más común en estos casos, ¿no? Por eso que decimos, siempre hágase asesorar de las autoridades, porque las autoridades tienen la manera de saber si esa extorsión es carcelaria, cómo pueden neutralizarla, qué protección pueden darle, cómo pueden asesorarlo. Entonces, inclusive hay muchas personas que es un error, y aquí quiero quitarte 2 minuticos, sí, Alfredo, en aras de la colectividad. Muchas personas se conforman con geolocalizar la llamada, una extorsión. Mira, me están llamando de Tocorón, me están llamando a la PGB. Sí, pero alguien aportó su información. Usted tiene que evaluar bien la información que le está dando el delincuente. Si la información es una información cerrada, usted casi seguro tiene una persona que está dando la información fuera de la cárcel. Y esa persona puede ser una persona que fue a su casa a hacer un servicio, la doméstica, puede ser un familiar, puede ser un compañero de trabajo. Y eso los especialistas tienen que determinarlo. Así es. Bueno, Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. Siempre es un gusto escucharte. No, gracias a ti, Alfredo. Y estamos seguros que no pasará mucho tiempo para que te tengamos nuevamente con nosotros. Siempre estaremos a la orden, y gracias por la invitación, Alfredo. Gracias nuevamente a ti. Hemos llegado al final del programa. Nos despedimos agradeciendo principalmente a nuestros invitados, Julián Puentes, quien estuvo con nosotros desde Bogotá, Colombia, y a Mario Mármol García por estar con nosotros, a Radio Caracas Radio, a nuestro equipo de trabajo y ustedes, nuestros seguidores, quienes nos acompañan y se conectan a Con Seguridad Radio. Este programa llegó a ustedes gracias a Siste Alarmas, VIP Security, IFPO, Arcus Group, Corim Proinca, Protec Seguridad 2013 y Habloy Hoy. Recuerda que puedes volver a ver nuestro programa en el canal de YouTube Con Seguridad Radio. Los esperamos aquí cada sábado a las 12 del mediodía. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Arcus Group, Siste Alarmas, VIP Security, IFPO, Corim Proinca, Protec Seguridad 2013. Habloy Hoy. RCR presentó Con Seguridad Radio, el programa especializado en la protección de los ciudadanos y las organizaciones. RCR 750 AM, porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales